ustedes no se van a acordar de lo que hayan visto hace un año o hace meses. Y entonces cuando hay algún problema médico legal y les llamen, y entonces en la historia clínica va a estar bien descrito lo que ustedes vieron en el momento que vino el paciente. Por ejemplo, esa lesión del pie diabético que tenía una escara tremenda, si ustedes la describen bien, pues eso va a terminar probablemente en una amputación. Y alguien le puede reclamar, ¿no? ¿Por qué lo han amputado? Si eso podía necesitar curaciones nada más. Si ustedes hacen una buena descripción, pues es una medida de defensa para cualquier problema médico legal que tenga. Asimismo, tenemos que ver el tonismo, trofismo y contracturas musculares. El tonismo se refiere básicamente a la potencia de contracción activa del músculo. O sea, cuando le decimos al paciente contrae el músculo, entonces ese es el tono que presenta el paquete muscular. Y el trofismo se refiere sobre todo al volumen. Cuando nosotros medimos, bueno, que podríamos hacerlo, ¿no? O sea, podemos medir la circunferencia, por ejemplo, del muslo, de un lado y de otro lado. Entonces vamos a ver que el trofismo está disminuido en el lado que está más delgado. Que también eso es visible y medible. Eso es entonces en cuanto a la inspección. En cuanto a la palpación, tenemos que ver la temperatura, edemas, puntos clave de anatomía regional. Entonces en la palpación, si es que hay una lesión inflamatoria, sobre todo tumoral, tenemos que palpar para comparar la temperatura local con el lado sano, ¿no? O con el resto de la extremidad, para ver si hay aumento de temperatura o en una lesión vascular puede haber frialdad de esa parte de la extremidad. Si es que presenta edema. Y en la palpación, una cosa importante son los puntos dolorosos que nos van a servir como clave diagnóstica para poder determinar exactamente dónde es la lesión. Pero para esto tenemos que conocer, ya decíamos, o repasar lo que es la anatomía. Y en cuanto a la anatomía, pues tenemos que ver y palpar algunos puntos anatómicos que son importantes. Por ejemplo, si viene el paciente y nos dice, tiene dolor en la rodilla, y el paciente no va a discriminar muy bien, ¿no? Va a decir, si me duele la rodilla, ¿en qué momento le duele? Cuando camina o cuando está en reposo. A veces cuando camino me duele, ¿no? Cuando hago deporte me duele. Pero ¿dónde le duele? Me duele toda la rodilla. Entonces nosotros tenemos que hacer el examen para discriminar dónde es el dolor y buscar algunos puntos para poder determinar mejor nuestro diagnóstico. Por ejemplo, si le palpamos, es frecuente a los deportistas el dolor a nivel de la pata de ganso, en la parte interna de la rodilla, ¿no? Entonces, si nosotros le palpamos ahí, y ahí es el dolor, es una tendinitis de la pata de ganso, ¿no? Entonces, tenemos que buscar más o menos lugares. Si nosotros palpamos en la rótula para abajo, está el tendón rotuliano. Se llama rodilla de saltador cuando hay una inflamación a nivel del polo inferior de la rótula, a nivel del tendón rotuliano. Y entonces, si nosotros palpamos ahí, agarramos una rótula y palpamos en la parte inferior del polo inferior de la rótula y le duele ahí, y es un paciente que practica bastante lo que es salto largo, salto alto o corre, pues corredor, atleta, lo más probable es que tenga pues dolor, una tendinitis a nivel del tendón rotuliano. En los adolescentes es frecuente, uno agarra aquí en la inserción del tendón rotuliano, se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. Si nosotros le agarramos, nos dicen, me duele la rodilla, no puedo caminar, cada vez que juego me duele. En los adolescentes es frecuente, ¿eh? Entonces, cuando corre, cuando juega le duele, y después de jugar también le duele. Y entonces, ¿pero dónde te duele? Me duele la rodilla, no puedo caminar, me hace cojear. Entonces nosotros le examinamos, palpamos a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, y ahí es donde le duele. Le hacemos una percusión a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, le va a doler ahí. Entonces, definitivamente que eso es una tendinitis a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. Tiene un nombre específico. Si quieren pueden revisarlo, es la enfermedad de Osgood-Schlatter. Es una enfermedad que se presenta en los adolescentes cuando están en crecimiento, que hacen bastante actividad deportiva. Y en estos casos, lo que más necesitan es pues, terapia física, antiinflamatorios y reposo. Entonces, en el hombro igual, ¿no? El paciente va a venir y decir solamente tengo dolor en el hombro, no puedo, me duele cuando hago ejercicio, cuando hago actividad, no me he caído, no me he golpeado, pero me duele cuando movilizo, ya no puedo ya casi movilizar, levantar hasta arriba. Tenemos que averiguar dónde es el dolor. Entonces, si nosotros sabemos exactamente dónde queda el manguito de los rotadores, ¿se acuerdan? El manguito de los rotadores, el tendón supraespinoso, el tendón del bíceps, fíjense acá está el tendón del bíceps, nosotros le palpamos en esa zona y le duele, va a ser una tendinitis, generalmente es así, no es una tendinitis. Pero si a pesar de eso le persiste el dolor, le tomamos una radiografía, puede ser una artrosis. Tenemos que diferenciar los problemas que hay dentro de la articulación glenohumeral de las que hay en la articulación, por ejemplo, acromioclavicular. Entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer eso? Palpando a los lugares
anatómicos establecidos, ¿no? Que nosotros vamos a diferenciar. Para eso hay que revisar la anatomía. Entonces le decía, por ejemplo, el hombro, viene con un dolor en el hombro, tenemos que diferenciar, pues examinar, ¿no es cierto? Acá estamos examinando el tendón del bíceps, para ver si es que es ahí. Es fácil examinar el tendón del bíceps y ver el recorrido y palparle ahí. Lo siente uno al palpar, lo siente el tendón, ahí lo puede movilizar. Y si es lo que le duele, es una tendinitis del bíceps. O palpar la clavícula, palpar la articulación acromioclavicular. En la rodilla ya dijimos, no hay puntos específicos donde tenemos que palpar para poder determinar qué cosa es lo que le duele y cuál es el diagnóstico más certero. Entonces hay que palpar cada elemento anatómico buscando deformaciones y dolor, sobre todo la molestia que presenta el paciente, ubicando en qué lugar se presenta. Es importante también, Ramos Vertis lo mencionan como las 5 M's, para definir y describir qué cosa es lo que deben buscar en los pacientes en la semiología. La movilidad, mediciones, músculos, maniobras especiales y la marcha. Entonces, la movilidad. La movilidad de una extremidad puede ser activa, pasiva o movilidad anormal. La movilidad activa es cuando le decimos al paciente, ahora levante el brazo, levante la pierna. Entonces, nosotros medimos los rangos que presenta la movilidad de esa extremidad que le estamos diciendo que movilice. Entonces, si tiene dolor en el hombro y le decimos, levante su brazo, levanta solamente hasta ahí. El hombro en abducción hasta 90 grados, 0 grados, 90 grados, hasta 180. Entonces levanta solamente hasta 90 grados. No puede movilizar más, dice, no puedo más, me duele, dice. Muy bien, esa es la movilidad activa. Y le decimos ahora al paciente, ya relájese y yo le voy a levantar. Le voy a levantar despacio, no se preocupe. Entonces uno le levanta, se relaja el paciente, le levanta y ya no es 90 grados, sino puede levantar hasta más arriba. Pasivamente levanta entonces, digamos, hasta 100, 110 grados, pero activamente solamente hasta 90. Y entonces eso nos indica de que el problema que tiene es quien realiza el movimiento. ¿Y quién realiza el movimiento? Los músculos y los tendones. Eso es lo que no le permite levantar hacia arriba. Pero la articulación y el hueso están bien. Por eso es que pasivamente podemos levantarle nosotros el brazo más arriba. O sea, no tiene problema ahí. El problema es quien realiza el movimiento voluntariamente, que son los músculos y los tendones. Y la movilidad normal se refiere a un movimiento que normalmente no debe existir. Entonces, por ejemplo, si uno presenta una lesión en la rodilla y lo examinamos y tiene una lesión en los ligamentos laterales de la rodilla, entonces nosotros hacemos un movimiento de bostezo y se abre la articulación. Entonces, ese es un movimiento anormal. Normalmente nosotros le hacemos la maniobra del bostezo y no debe abrirse, porque están los ligamentos laterales, pero si se abre, ese es un movimiento anormal. O puede ser que tenga una fractura de cúbito y radio, y entonces cuando le decimos que levante, es muy frecuente en el fémur, una fractura de asfixiada de fémur, nosotros le levantamos activa o pasiva, activamente no va a poder, no por el dolor, pero si nosotros le levantamos, se va a angular, va a haber una movilidad anormal en el foco de fractura. Debemos hacer también mediciones tanto longitudinales como circunferenciales en las extremidades. Antes utilizado mucho el tratamiento y cuento hasta ahora en algunos pacientes en las fracturas diafisadas de fémur en niños. Entonces el tratamiento en los niños generalmente no es quirúrgico, las fracturas en los niños generalmente no se operan. Entonces hacemos un tratamiento con una tracción, como se ve acá, una tracción blanda que está haciéndose al niño en el miembro inferior derecho, una tracción blanda para tratar de descabalgar la fractura y tratar de alinearla. Pero para saber cuánto de peso le estamos poniendo y cuánto está descabalgando, pues tenemos que medir, ¿no?, la longitud, para ver si estamos poniendo el peso adecuado o no. Y si vamos a necesitar más peso o menos peso para que pueda quedar igual que en el lado sano. Y entonces le pedimos eso. Cuando vamos a ver en la próxima clase, creo, síndrome compartimental. En el síndrome compartimental también hay un aumento de volumen de la extremidad. Tenemos que medir circunferencialmente para ver si está aumentando demasiado en forma comparativa con el lado sano, si es demasiado. Y eso nos indica que podría estar haciendo un síndrome compartimental en las lesiones traumáticas. El examen muscular se refiere a evaluar la potencia muscular contra resistencia y contra la gravedad. Contra resistencia es que nosotros la apoyamos y tratamos de que venza la resistencia que nosotros le estamos poniendo. Y contra gravedad es que levante solo, no contra gravedad solamente la extremidad, tanto miembro inferior o miembro superior.
En maniobras especiales vamos a referirnos en cada segmento, en cada lesión que presentemos en el transcurso del curso. En cada tema vamos a hablar sobre maniobras especiales que se puedan hacer en cada patología, ¿ya? Entonces no nos vamos a detener mucho en esto, pero hay maniobras especiales que se hacen, por ejemplo, en la rodilla, en el hombro, en la cadera, que eso lo vamos a ver en cada una de la descripción de los temas. En rodilla, por ejemplo, hay que hacer maniobras de cajón anterior, cajón posterior, ya dijimos bostezo, lash, ¿no? Es decir, varias maniobras que lo vamos a ver en su debido momento. Y la marcha también es que debemos evaluar. Y la marcha la evaluamos desde que el paciente ingresa por el consultorio externo, si es que es un paciente crónico, ¿no? Hay que ser bien observadores, eso ya les han dicho seguramente. En medicina hay que ser muy observadores. Entonces, el paciente cuando ingresa a la consulta, tengo que estarlo mirando, aunque sea de reojo, pero mirar cómo ingresa el paciente. ¿Está ingresando con bastón? ¿Está cojeando al caminar? ¿O está caminando normalmente? ¿O tiene algún problema para la marcha? ¿Ingresa con un bastón, con muletas, como en este caso? ¿O cómo está ingresando? Entonces, la marcha es importante. Y después evaluar, ¿no? Primero, sin decirle al paciente cómo tiene que hacer la marcha cuando ingresa, y después hacerle pues caminar, ¿no? A ver, camine usted hasta allá, regrese, cómo está caminando y determinar cómo es la marcha realmente, si está produciendo claudicación, con dolor en alguna articulación o algún segmento anatómico determinado. Una cosa importante que siempre nosotros aplicamos es que cuando vienen, por ejemplo, con lesiones del miembro superior a la consulta, le decimos, a ver, quítese la chompa o la casaca, entonces mirarlo también, ¿no? Entonces para ver cómo se quita, o se hace ayudar, no puede movilizar el brazo, o es que muchas veces algunos vienen a simular, ¿no? En el Seguro Social se ve mucho esto y en las clínicas también, ¿no? Que vienen a simular para que les den un descanso médico, para que les den un diagnóstico que a veces no lo tienen, y entonces nosotros tenemos que observarlo bien para ver cómo se quita la chompa, cómo se viste, cómo se desviste, para ver cómo moviliza esa extremidad que según el paciente le duele mucho. Entonces, complicaciones vasculonerviosas también existen en las extremidades, las cuales son muy importantes, que la vemos generalmente con el cirujano vascular, pero nos llegan a veces a nosotros y tenemos que evaluar y examinar, ¿no? Este es un caso exagerado, ¿no? De una lesión vascular grave, severa, en la cual hay una isquemia, una necrosis ya prácticamente de casi toda la extremidad inferior, de todo el pie y tobillo hasta la pierna. Entonces tenemos que examinar normalmente los pulsos, y para eso tenemos que saber dónde examinar los pulsos, ¿no es cierto? El miembro inferior, el miembro superior. Y para examinar los pulsos tenemos que saber por dónde es el recorrido de las arterias importantes en miembro superior y miembro inferior. Entonces tenemos que repasar también eso, ¿no? La coloración de la piel, la temperatura, perfusión capilar están, si te presenta edemas o no, para ver el retorno venoso. Y problemas neurológicos, examinar siempre la sensibilidad, motilidad, reflejos, maniobras especiales. Ya les decía, ¿no? En las lesiones, por ejemplo, de húmero, en las fracturas de húmero hay que examinar inmediatamente si es que presenta lesión en el nervio radial. En las fracturas a nivel de antebrazo, examinar si es que hay presencia de lesiones del nervio mediano, o del nervio radial, o del nervio cubital, ¿no? Dependiendo de la lesión que presente. Ahora último estamos viendo mucho lo que son lesiones por arma blanca. La semana pasada llegó, por ejemplo, un paciente que lo habían asaltado con arma blanca, le hicieron un corte en el antebrazo y no podía movilizar el cuarto y quinto dedo. Y entonces, ¿es una lesión neurológica o es una lesión tendinosa? Entonces ahí tenemos que diferenciar haciendo un buen examen para ver cómo está la sensibilidad. Si es que hay lesión de sensibilidad y motilidad, es una lesión pues neurológica, ¿no? Pero si solamente es motilidad, entonces probablemente una lesión tendinosa o muscular. En los problemas infecciosos y tumorales tenemos que examinar para evaluar las adenopatías, sobre todo en la región proximal, en la raíz de las extremidades, tanto de miembros superiores como miembros inferiores. Frecuente ver adenopatías pues, que son muy evidentes en los procesos infecciosos. Muy bien.